Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo se encuentran? Específicamente, pues el día de hoy vamos a tratar aspectos prácticos y procesales del proceso de restitución de inmueble arrendado. Vemos que es una de las principales problemáticas que se suscitan en la medida en que tenemos dos referentes frente al arrendamiento de vivienda urbana o de local comercial. Entonces, es una de las situaciones más conflictivas que se presentan a diario, en la medida en que tanto la regla general a veces se esgrime frente al incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el arrendatario, pero hay otros casos que también se evidencian desconocimiento de las obligaciones adquiridas por el arrendador. Entonces, en efecto, pues vamos a abordar esos parámetros. Hola Carolina Suárez, bienvenida, para que en dado caso, en el desarrollo de esta presentación, puedan ustedes advertir qué preguntas tienen al respecto y pues lo pertinente, sigo haciendo una divulgación o más bien invitarlos a todos para que se suscriban en el canal de YouTube de la Universidad para la Gente. Con esta iniciativa pues estamos tratando diversas temáticas que son de interés común y que sobre todo manejan aspectos jurídicos, pero también, como estamos viendo, asuntos eminentemente contractuales y que corresponden a conflictos que se suscitan de manera frecuente. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Un gusto saludarte por este espacio. Entonces, tenemos que, como les venía haciendo referencia, el contrato de arrendamiento principalmente se establece como uno de los acuerdos en virtud del cual dos partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso y goce de un bien, esa es la que se denomina arrendador, y la otra a pagar una contraprestación, renta o precio o canon de arrendamiento por ese uso o goce. John, ¿cómo estás? Bienvenido. Álvaro, Yaya, bienvenido. Entonces tenemos que, en efecto, hay un concepto que está arreglado en la ley civil, que está contemplado en el artículo 1973 de esa normatividad. Es la que contempla básicamente esos elementos esenciales. De un lado, el inmueble, objeto de ese contrato, y de otro lado, el canon de arrendamiento que deberá sufragar durante la vigencia del contrato el arrendatario. Entonces tenemos que existe una regulación complementaria tratándose de inmuebles de vivienda urbana, que es la ley 820 de 2003, y cuando hablamos de locales comerciales tenemos un régimen especial previsto en los artículos 518 a 524 del Código de Comercio. Entonces, hola Camilo Castro, ¿cómo estás? Veo aquí que quiere participar. Alfer Ardila, bienvenido. Ángel Andrés Gaitán. Entonces, como les estaba diciendo, las preguntas que ustedes tengan, vamos a abrir un espacio al final de esta disertación para que ustedes puedan absolver sus dudas. Igual yo estoy revisando acá los comentarios frente a cualquier inquietud que pueda surgir a lo largo de la misma. Entonces, como les venía diciendo, tenemos en términos generales que ese acuerdo contractual puede ser verbal o puede ser escrito. Lo recomendable para efectos prácticos, yo sé que a veces aún confiamos en la palabra empeñada, pero para efectos procesales lo recomendable es que ese contrato conste por escrito. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos una norma específica que regula de manera especial el proceso de restitución de inmueble arrendado, que nos señala en su artículo 384 del Código General del Proceso, en su numeral primero, que con la demanda se deberá acompañar contrato, ¿cierto? Contrato de arrendamiento. En su defecto, si yo no tengo contrato de arrendamiento, interrogatorio de parte, o sea, confesión obtenida en virtud del interrogatorio de parte, adelantado, gestionado como prueba extraprocesal. Buenas tardes, Catherine. Buenas tardes, Diana. Entonces, tenemos que, si no tengo el contrato por escrito, tengo dos vías para poder suplir esa omisión, esa falencia, que sería agotar un trámite de prueba extraprocesal en virtud de un interrogatorio de parte que se efectúe para consolidar u obtener la confesión del arrendatario que reconozca plenamente la existencia del contrato. ¿Cuáles son los elementos esenciales como advertimos? Identificar a plenitud
el inmueble objeto del contrato. ¿Cómo se identifica? Por sus linderos, por su nomenclatura, por su número de folio de matrícula inmobiliaria, documentos que deberán también anexarse con la demanda para tener plena identidad, como lo establece el artículo 83 del Código General del Proceso, que establece que no será necesario en la demanda transcribir los linderos si constan en documentos que se anexen con la demanda, como lo establece el artículo 83. Gustavo Bustamante, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Steph Aiton, buenas tardes, ¿cómo estás? Entonces, como les decía, es pertinente que se identifique a plenitud el inmueble objeto del contrato y también el precio o canon de arrendamiento que debe asumir el arrendatario, fechas de pago, la periodicidad, puede ser diario, puede ser semanal, puede ser mensual, debe estar determinado la fecha exacta de cancelación, que por lo general o por costumbre siempre se advierte que será dentro de los 5 primeros días de cada mes. Entonces, eso debe quedar plenamente estipulado. La identificación, pues, evidentemente de las partes, tanto del arrendador como del arrendatario, nombre, identificación, dirección de domicilio o de notificaciones para los efectos pertinentes. Entonces, lo importante es, dentro de ese acuerdo, establecer también si cuenta con servicios domiciliarios, usos conexos, si existen zonas compartidas del inmueble y también especificar a cargo de quién estará el pago de esos servicios públicos. Cuando hablamos de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, esto es conjuntos residenciales, precisamente tenemos una ley especial que es la ley 675 de 2001 que prevé que tanto el propietario como el tenedor, ¿quién es el tenedor? Sería el arrendatario, se encuentran obligados a asumir el pago de las expensas comunes, ordinarias o extraordinarias. Entonces es importante que en el contrato también quede reseñado a cargo de quién estará el pago de esas expensas. A veces que se puede o que es habitual que dentro del mismo canon de arrendamiento, supongamos se estipula la suma de 1 millón de pesos, dentro de ese mismo millón de pesos se incluya el pago de las expensas comunes. Entonces, ¿a cargo de quién estaría el pago en ese evento? Del arrendador. Pero si se estipula que el canon es de 1 millón de pesos y que el arrendatario asumirá el pago de las expensas directamente, en ese caso el arrendatario es obligado a cancelar dichas cuotas de administración. ¿Qué es lo recomendable? Por efectos prácticos y con el conocimiento de causa, que si yo soy arrendador, no me desentienda o me desligue completamente de hacer un seguimiento sobre el estado de cuenta de dichas cuotas de administración. Buenas tardes, John, ¿cómo estás? Entonces, ya cuando, si quieres, me vas formulando la pregunta y yo la analizo, o al final les abro un espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas. Estimo que tendrán muchas porque este es un tema, como les decía, de mucha frecuencia, de muchos inconvenientes que se suscitan, y prácticamente tenemos que es una necesidad tanto para el arrendatario de poder acceder a un derecho fundamental que es el derecho a la vivienda digna cuando hablamos de inmueble para vivienda urbana, o del arrendador, porque vemos que en algunos casos el arrendador necesita cubrir ciertas obligaciones y ve en su inmueble una posibilidad para poder explotarlo económicamente y obtener unos frutos que son esos cánones de arrendamiento, y poder cubrir en algunos casos un crédito hipotecario que haya adquirido para efectos de financiar el costo o el precio de adquisición del inmueble. Entonces vemos que es una necesidad correlativa de ambos extremos contractuales. Entonces vemos que es también muy recurrente que si yo tengo una casa, pues saque provecho y haga varios apartamentos independientes, incluso en un mismo piso pueden estar 2 apartamentos, y eso me genere una renta para efectos de sufragar no solamente las obligaciones de carácter financiero, sino también de carácter personal. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Juan José Roa establece: frente al aumento del canon, ¿se da al año independientemente de la fecha de celebración o siempre se hace al primero del año siguiente? Uno de los presupuestos que se establece para efectos del incremento es el vencimiento del término estipulado. Entonces tenemos que esos reajustes, o lo que puede denominarse renovación del contrato, implica el incremento.
Entonces, cumplido específicamente, o sea, incluso la ley de vivienda urbana establece que si no se estipula un término de duración del contrato, se suple esa omisión y se tiene como un año. Vemos que en algunos casos el contrato de arrendamiento puede ser a 6 meses. Como les decía, eso ya depende de la voluntad de las partes, pero para efectos del reajuste se entiende que se verificará al vencimiento del periodo inicialmente pactado. Entonces, si tenemos que el contrato se estipuló a un año, el reajuste será aplicable al momento del vencimiento. Miren que frente a los reajustes, tenemos que, tratándose de inmuebles de vivienda urbana, la ley prevé de manera expresa o determina un límite para efectos del reajuste. Señala que el reajuste será el 100% del IPC, del índice de precios al consumidor. Entonces establece específicamente que será el índice, y acá, por ejemplo, para el año 2022, el IPC aplicable es 5.62. Entonces, teniendo un ejemplo, si el canon de arrendamiento es de 700.000 pesos y resulta que el contrato se celebró el 1 de abril del año 2021, al 1 de abril del 2022 es aplicable hacer ese incremento. Entonces, si tenía un canon de arrendamiento de 700.000 pesos, más el incrementado o aplicado el IPC 5.62 que impera para el año, o que aplica o que está en vigencia para el año 2022, el incremento será de 39.340 pesos. Entonces, tendría que pagar el arrendatario 739.340 pesos. John, si es sobre el tema de abono, sobre la figura de depósito que cubra cánones o pagos futuros de servicios públicos una vez sea reintegrado el inmueble. No, miren que en temas de vivienda urbana, precisamente, pero yo les quiero compartir si la podemos revisar. Entonces, aquí por lo menos, quiero que, pues, ya voy al punto de lo que preguntaban. Ay, perdón si no me deja compartir. Ahorita podía. Perdón por los problemas técnicos. Ya. Entonces, tenemos lo que les decía frente al contrato de arrendamiento, el concepto establecido en el artículo segundo de la ley 820 de 2003, cuáles son las obligaciones que adquieren las partes. Entonces, de un lado, la entrega por parte del arrendador en la fecha convenida o en el momento de la celebración del contrato en buen estado, que precisamente sirva para el uso específico para el cual fue contratado. Mantener el inmueble con servicios, usos conexos en buen estado de servir para el fin contratado, efectuando las reparaciones necesarias. Suministrar copia del contrato con firmas originales, y en las viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, facilitar copia del reglamento de convivencia. En el caso del arrendatario, como les decía, pagar el canon de arrendamiento dentro del plazo estipulado y en el lugar convenido. Frente al lugar convenido, lo general es que se pague en el mismo inmueble objeto que el arrendador pase, o a veces se estipula que se haga mediante consignación en la cuenta bancaria, que también para tal efecto debe estar plenamente determinado en el contrato. También es obligación del arrendatario la conservación del bien en caso de daños que se deriven fuera del uso normal. Estará obligado a hacer las reparaciones o sustituciones del caso, pagar oportunamente los servicios públicos y expensas comunes. Era el punto que les señalaba, que cuando se presenta que se estipule expresamente si dentro del canon de arrendamiento incluye pago de servicios públicos y expensas, se entiende que ya el pago estará a cargo del arrendador. Pero si de manera independiente, o sea, vamos a individualizar, canon de arrendamiento 1.000.000 de pesos, y se estipula que el inmueble cuenta con servicios públicos de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y gas natural, en ese evento debe determinarse estará a cargo del arrendatario. Y en el caso de las expensas comunes o cuotas de administración en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, también debe determinarse que estará a cargo del arrendatario. Entonces, eso es lo importante frente a las obligaciones. La pregunta que me hacía Juan José, entonces claramente se entiende prorrogado el contrato de arrendamiento de vivienda urbana en iguales condiciones y por el mismo término inicial, siempre que cada una de las partes cumpla con las obligaciones inherentes a su calidad, y que el arrendatario se avenga a los reajustes de la renta autorizados por esa ley, como lo establece el artículo 6.
Cada 12 meses de ejecución, ese es el fundamento normativo, bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta la proporción del 100% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendariamente inmediatamente anterior a aquel en que deba efectuarse el reajuste del canon. También, miren que es muy habitual exigir, y pues no debería ser el caso, adicional que se suscribe el contrato de arrendamiento, a veces se solicitan letras de cambio como una garantía para efectos de asegurar el pago de las obligaciones derivadas del mismo. Pero tenemos que el mismo contrato de arrendamiento presta mérito ejecutivo, es un título ejecutivo y por lo tanto todas las obligaciones de pagar sumas de dinero a cargo de cualquiera de las partes contratantes se puede hacer exigible en virtud de un proceso ejecutivo. Entonces, en el caso puntual de los servicios públicos domiciliarios, es importante tener en cuenta que para que se demande su exigibilidad debe aportarse la factura debidamente cancelada, se debe anexar con la demanda, adicional al contrato de arrendamiento, que será el objeto, el báculo para exigir el pago de los cánones de arrendamiento, se deben anexar las facturas debidamente canceladas. Y también señalar bajo la gravedad de juramento que esas facturas fueron canceladas por el arrendador, que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, como lo establece el mismo artículo 14 de la ley 820 de 2003. Entonces tenemos, antes de pasar a las causales unilaterales, quería hacerle referencia, aquí no lo tengo, pero efectivamente existe una prohibición legalmente contemplada, y es exigir depósitos o sumas de dinero como garantía para el pago de las obligaciones, en la medida en que, como ya lo advertimos, eso lo regula principalmente el artículo 7º, prohíbe la constitución de depósitos para asegurar el pago de ciertas obligaciones. Lo que sí permite la norma es que se constituyan pólizas a favor de las empresas prestadoras de servicios públicos, pero depósitos como tal para asegurar el pago de las obligaciones inherentes, sobre todo que es habitual hacerlo para el pago de servicios públicos domiciliarios, no es admisible. Y eso es una práctica, por decirlo así, ilegal, porque la norma expresamente determina que no es admisible y vemos que es muy común. Permítanme, antes de pasar acá, voy a hacer referencia expresa. Aquí tenía la norma, permítanme, ya les pongo en contexto, que señala al tenor literal la prohibición. Entonces vemos que precisamente la mayoría de abusos o desconocimiento de los derechos se suscita es por no tener presente cuáles son esas normas aplicables a la relación contractual. Entonces ya aquí tengo la ley 820 y señala, permítame, lugar de notificaciones, perdón, es el artículo 16, acá lo voy a poner en pantalla, artículo 16 de la ley 820 de 2003. Artículo 16. Prohibición de depósitos y cauciones reales. En los contratos de arrendamiento para vivienda urbana no se podrán exigir depósitos en dinero efectivo u otra clase de cauciones reales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conforme a dichos contratos haya asumido el arrendatario. Tales garantías tampoco podrán estipularse indirectamente ni por interpuesta persona o pactarse en documentos distintos a aquel en que se haya consignado el contrato de arrendamiento o sustituirse por otras bajo denominaciones diferentes de las indicadas en el inciso anterior. Entonces, para que lo tengan muy presente, artículo 16, ley 820 de 2003. Entonces, como les venía diciendo, tenemos que, en efecto, hay unos parámetros legales que son aplicables y esta es una normatividad especial para el régimen de vivienda urbana, ¿cierto? Pero también tenemos que ya en un momento hacer referencia a el local comercial, porque precisamente hay un régimen especial aplicable para proteger los derechos del arrendatario propietario de un establecimiento de comercio. Pero en términos generales tenemos que, primera recomendación, tener el contrato por escrito. No obstante, si yo no tengo ese contrato, veíamos que también está la declaración, la confesión que se obtenga en virtud de un interrogatorio de parte como prueba extraprocesal o prueba sumaria. Entonces, ¿qué podemos entender con una prueba sumaria?
pues en ese caso las declaraciones extraproceso ante notaría que puedan, de terceras personas que puedan constatar y corroborar efectivamente la existencia del contrato de arrendamiento. Entonces, preferiblemente vecinos que puedan dar fe plenamente de la existencia de ese contrato de arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo importante en esa declaración? Que estén determinados a cabalidad las partes contratantes, arrendador, arrendatario, identificación plena del inmueble, objeto de ese acuerdo contractual, el canon de arrendamiento, la periodicidad en la cual se debería verificar su cancelación y esa declaración deberá aportarse con la demanda. Entonces, esa será la prueba sumaria para acreditar la existencia del canon de arrendamiento cuando no tengo del contrato de arrendamiento cuando lo he celebrado verbalmente. Entonces, ¿qué puede también ocurrir? Que no agoto ni el interrogatorio ni recaudo las declaraciones de este proceso. Pero, ¿qué puedo hacer también? Acudir a un centro de conciliación y en virtud de esa acta respectiva en la que también se determinen los pormenores de la celebración, de identificación del inmueble, de los cánones, cuáles son los que se adeudan al momento del acuerdo conciliatorio. Esa acta me puede servir como soporte para poder impetrar una acción. Pero, entonces miren que aquí el acta de conciliación me reduce el término o, digamos en este caso, agotar el proceso de restitución de inmueble arrendado. ¿Por qué? Porque tenemos que un proceso de restitución de inmueble arrendado, aparte de presentarse la demanda, debe surtirse, perdón un momento. Agua. Perdón por la interrupción. Entonces, como les venía diciendo, mientras que en un proceso de restitución de inmueble arrendado debo agotar las etapas procesales pertinentes, presentando la demanda, surtiendo el trámite de notificación, en caso pues de darle el traslado respectivo para que el demandado pueda ejercer su derecho de defensa, si existe oposición, citar audiencia para efecto de agotar las etapas previstas en la ley en el artículo 372 y 373. Entonces son varios los actos o actuaciones que deben surtirse. Mientras que si yo tengo un acta de conciliación, todo se reduce a hacer una solicitud de entrega. Entonces ya teniendo presente que la conciliación es un mecanismo de solución alternativa de conflictos, ustedes para tenerlo presente, las características de ese acuerdo conciliatorio es que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Que no tengo que agotar este proceso en aras de que el operador de justicia declare el incumplimiento del contrato y por ende decrete la terminación del mismo y la consecuente restitución del inmueble. Ese es el fino propósito pues del contrato de restitución, del proceso de restitución de inmueble arrendado. Pero si yo ya tengo el acta de conciliación en la que claramente se determina un compromiso de entrega de una fecha cierta y específica, eso ya me sirve para que yo pueda presentar una solicitud de entrega conforme lo determina el decreto 1818 de 1998, artículo 5º, que incorporó el artículo 69 de la ley 446 de 1998, que establece que el acta de conciliación facultará, en este caso, al juez a llevar a cabo esa entrega de inmueble conforme a ese acuerdo estructurado por las partes. Entonces ven que esto ya por economía procesal reduce etapas. ¿Por qué? Porque yo solamente presento la solicitud, le digo, señor juez, mira, acá tengo un compromiso que asumió el arrendatario, el cual incumplió, por lo tanto solicito se ordene la entrega inmediata. Entonces, ¿qué es lo pertinente? Acudir a hacer todo el proceso de identificación del inmueble y otorgarle un plazo loable y justo para que el arrendatario pueda buscar otro lugar para trasladarse. Pero entonces ya no tengo que agotar todas las etapas de un proceso, sino que simplemente se restringe a hacer efectivo ese compromiso conciliatorio.
se podría incluir en el contrato un pago anticipado por concepto de pago al último mes de renta. Pues en efecto ustedes saben, o para tenerlo presente, todo acuerdo es ley para las partes y es válido en el ejercicio de la autonomía de la voluntad y libertad contractual estipular, y si a bien lo tiene el arrendatario, pues asumir ese pago anticipado. Y para efectos pues debe quedar expresamente la constancia de esa estipulación contractual. Recuerden que la única limitación en tema contractual es que no atente el orden público o las buenas costumbres. Nixon, hola, qué bueno tenerte acá. Entonces tengo una duda. Cuando existe abandono por el arrendatario y no se conoce el nombre completo del arrendatario ni documento, ¿qué herramientas se pueden aplicar? Ahí tenemos un grave problema, porque es cuando les digo, lo necesario siempre es identificar a plenitud las partes contractuales, el arrendatario y el arrendador, porque este viene siendo un problema. Si yo voy a iniciar un proceso judicial, debo identificar plenamente dentro de los requisitos del artículo 82, y aquí traigo de presente mi acuerdo 10076 del 31 de diciembre de 2013, que lo dije en ocasión anterior. Determina los formatos a implementar, que contienen precisamente los requisitos de los artículos 82 del Código General del Proceso. Entonces les decía que este formato, miren, de manera preliminar me exige, bueno, determinar al juez al cual se designa la presentación de la demanda para que aboque conocimiento, y miren los requisitos, tanto del demandante como del demandado. Entonces, para efectos tenemos que tener nombre, ciudad de domicilio, documento de identificación, nombre de representante legal, si estamos hablando de menores de edad, ciudad de domicilio del representante, documento de identificación, nombre del apoderado judicial, si se actúa por intermedio de él, documento de identificación, tarjeta profesional, dirección en la que reciben notificaciones. En el mismo sentido, respecto del demandado. Entonces, eso sería un obstáculo si yo no tengo plenamente identificado al demandado. En ese caso, por ejemplo, que si yo supiera y tengo el documento de identificación y tengo el contrato y el arrendatario abandonó el inmueble, lo que puedo solicitar es el emplazamiento para efectos de la notificación. Pero para poder impetrar el proceso de restitución, debo cumplir con los postulados del artículo 82 del Código General del Proceso, y esto es la identificación plena de las partes. Entonces, al no tener certeza de la identificación ni el número de documento, pues no podría iniciar ninguna actuación, ni en el dado caso que les decía de buscar pues una citación o concertar, no tengo cómo ubicarlo. Entonces lo importante es siempre tener plena certeza de identificación, nombre, y si es del caso, solicitar de pronto de un familiar o una persona que en el evento que no pueda contactarlo, pues pueda facilitar su localización. Entonces, tener unas referencias, como lo hacen a veces las instituciones bancarias, para efectos del otorgamiento de productos, tener al menos 2 referencias en dado caso que la persona se ausente y yo necesite ubicarlo, sería lo pertinente. Entonces, como les decía, el contrato de arrendamiento es el báculo o el sustento del proceso de restitución de inmueble arrendado. Pero, como les decía, si yo logro concertar el acuerdo conciliatorio, lo que voy a hacer es una solicitud de entrega. Entonces, siguiendo con los aspectos prácticos, pues en los hechos, ¿qué debo exponer? Específicamente todas las condiciones de tiempo y modo y lugar de la celebración del contrato de arrendamiento, de la fecha de celebración del mismo, cuáles fueron los compromisos asumidos y la causal que yo invoco para efectos de presentar esa demanda. Entonces, ¿cuál es la causal más frecuente? Pues la falta de pago de cánones de arrendamiento, o en el caso de los servicios públicos domiciliarios que causen la desconexión o pérdida del servicio, o de la falta de cancelación de las expensas comunes. Entonces tengo como referencia esas causales y las debo exponer a plenitud en los hechos de la demanda. De las pretensiones, ¿qué voy a solicitar? Entonces, si yo voy a iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado, lo que debo solicitar es se declare la terminación del contrato de arrendamiento con fundamento. Entonces, si decimos
el incumplimiento del pago del canon de arrendamiento, que está sustentada en el artículo 22 de la Ley 820 de 2003, que refiere a las causales unilaterales que puede invocar el arrendador, o de los servicios públicos domiciliarios, o en el tema de comportamientos que afecten la tranquilidad de los vecinos, o que se desarrollen actividades ilícitas, el incumplimiento del régimen o del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, debe especificarse cuál es mi sustento jurídico, fáctico, para demandar la restitución del inmueble. ¿Qué error ocurre con frecuencia? Mezclamos dentro de las pretensiones obligaciones de carácter pecuniario como el pago de los cánones de arrendamiento. Recuerden que el proceso declarativo de restitución de inmueble arrendado se restringe únicamente a la recuperación de la tenencia. Para que yo pueda reclamar, y por eso lo enfaticé con la presentación, conforme al artículo 14 de la Ley 820 de 2013, para que yo pueda reclamar el pago de los cánones de arrendamiento o de los servicios públicos domiciliarios, la vía procesal idónea, ¿cuál es? El proceso ejecutivo, conforme a las perspectivas o las previsiones del artículo 422 del Código General del Proceso, que establece que título ejecutivo será aquel que contenga una obligación clara, expresa y exigible. La claridad, establecer a cargo de quién se encuentra esa obligación. Expresa, pues tenemos que se estipule con claridad si es el canon de arrendamiento, el valor que se debe cancelar y la periodicidad del mismo. Y exigible, pues que llegado el plazo respectivo, pues el arrendatario no se allanó a su cancelación. Entonces, recuerden, no podemos combinar en el proceso de restitución el cobro o la exigibilidad de las obligaciones de pago de canon de arrendamiento o de servicios públicos domiciliarios. Para ello yo tengo que iniciar un proceso ejecutivo, que no es obstáculo. Ustedes pueden iniciar la restitución y de manera simultánea pueden adelantar el proceso ejecutivo. No es impedimento adelantar las dos acciones. ¿Qué es lo importante? Y eso sí, para que lo tengan presente. Dentro del mismo proceso de restitución de inmueble arrendado se puede solicitar el embargo y secuestro de los bienes propiedad del arrendatario para asegurar el pago de dichas obligaciones. Pero se establece en el mismo numeral sexto del artículo 384 del Código General del Proceso que si dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia proferida dentro del proceso de restitución de inmueble no se instaura la ejecución, se dará lugar al levantamiento de las medidas cautelares. Entonces tengan muy presente, si también, porque yo puedo reclamar no solamente los cánones de arrendamiento, el pago de servicios públicos de las obligaciones derivadas del contrato, sino también los perjuicios que se me hayan causado y también lo que corresponde a las costas procesales. Entonces, si estoy reclamando las costas, ese término de 30 días se empezará a contar a partir de la ejecutoria del auto que apruebe la liquidación de costas. Si esa sentencia fue apelada, cuando hablamos de apelación, es porque estamos hablando de asuntos de menor cuantía. Quiere decir ello que los cánones de arrendamiento superen los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que sean mayores a 40 millones de pesos. En ese caso, al tratarse de asuntos de menor cuantía, será apelable esa decisión. Los 30 días se contabilizarán a partir del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior. Ténganlo muy presente porque, les digo, he tenido situaciones en que se vence el término de los 30 días y no se adelantó ninguna acción. Entonces, la misma norma establece, se procede al levantamiento de dichas medidas. Se alinean. Y cuando es el arrendador el que incumple, ejemplo, se tomó un inmueble para un objeto específico, pero el baño se cayó y se notificó e hicieron caso omiso, otra cosa estaba ubicado en la carrera séptima, cerca del Palacio de Nariño, pero en las protestas la presidencia cerró con ejército y vallas y ese encerramiento cubría el inmueble. Ya se hizo entrega del mismo, pero la aseguradora está cobrando los cánones de arrendamiento. Bueno, ese es un planteamiento importante que tenemos que tener en cuenta. Frente
les decía, no siempre ocurre, o sea, la regla general, por decirlo así, es el incumplimiento por parte del arrendatario, pero también tenemos casos en que por infracción de los deberes inherentes al arrendador, se impide el uso y goce del inmueble. En esos casos hay que atender particularmente las circunstancias del caso y mientras el arrendatario esté privado del uso y goce, no surge para él la obligación de cancelar los cánones de arrendamiento. En dado caso, si ustedes van a presentar una demanda para efectos, ya sea del arrendador reclamar el pago de las obligaciones a cargo del arrendatario, tengan en cuenta que las mismas se mantendrán vigentes hasta el momento que se materialice la entrega o restitución a favor del arrendador, hasta ese día en que se verifique la desocupación total del inmueble, libre de personas, animales o cosas. El arrendatario tiene la obligación de cancelar las obligaciones derivadas del contrato, cánones de arrendamiento, expensas comunes y servicios públicos. Miren que quiero aquí, esto es un caso muy interesante frente a la pregunta que me hacía Lilian, y hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SC 2500-2021, del 23 de junio de 2021, con la ponencia del doctor Luis Armando Tolosa Villabona. Repito, la referencia SC 2500-2021. ¿Por qué? Porque ese es el caso que ella plantea. En esa situación concreta, el arrendatario tenía un establecimiento dedicado a la actividad de comercialización de zapatos, de calzado. Ya llevaba alrededor de 18 años ocupando ese local comercial en virtud de la explotación económica de esa actividad que era la comercialización de calzado. Ese local comercial estaba ubicado en un centro comercial. Entonces, cuando hablamos de centro comercial, también tenemos que hacer referencia al régimen de propiedad horizontal. Entonces, el centro comercial empezó a adelantar unas obras en las zonas comunes de las calzadas y unas remodelaciones que le impidieron a la clientela, a los consumidores, acceder a ese local comercial. Se pusieron unas mallas de plástico para efectos de adelantar las obras. Como se determinó en la inspección judicial que se adelantó como prueba extraprocesal, se advirtió que el local comercial claramente no se permitía el acceso ni tampoco el ejercicio de la actividad económica. Entonces, en ese interregno de las reparaciones y remodelaciones, el arrendador, que era una sociedad, le manifiesta, mediante una comunicación, le manifiesta al arrendatario su interés en no renovar el contrato, que en el momento del vencimiento del mismo se entendería terminado. Y en efecto, y acá miren una arbitrariedad que se cometió. Los muebles, la mercancía, todo lo que hacía parte de ese establecimiento de comercio, por medio de un procurador y de un conciliador en equidad, sacudió al inmueble y se constituyó un depósito en una bodega, se sustrajo todos esos elementos y se trasladaron a una bodega. Cuando el arrendatario llegó a personarse de la situación, le manifestaron que como él no había aparecido, los elementos de su establecimiento de comercio estaban en una bodega. Circunstancia totalmente arbitraria, enfatizo, porque únicamente estaría facultado para adelantar ese trámite un juez de la República. En efecto, aquí quiero hacer referencia al artículo 112 del Código General del Proceso, que establece que el único que puede decretar un allanamiento es el juez, para efectos de practicar la entrega, medidas cautelares, también inspección judicial. Es el único que está facultado en virtud de la orden que emita para decretar el allanamiento. Entonces, aquí eso es una situación arbitraria e irregular, que hayan entrado, retirado todos los elementos sin contar con la intervención del arrendatario. Entonces, ahí claramente, en la decisión de segunda instancia del tribunal, se advierte, se niegan las pretensiones del demandante, quien reclamaba una indemnización por los perjuicios que se le había causado, al no permitir el uso y el goce, y que era lo que argumentaba la sociedad demandada, que es que él no había pagado los cánones de arrendamiento. Entonces, la Corte determina de manera enfática que si él está privado del uso y el goce, que es principalmente uno de los elementos esenciales del contrato,
¿cómo le voy a exigir el pago de los cánones de arrendamiento? Entonces acá, en efecto, se desconoció los postulados del artículo 518 y 520 del Código de Comercio. Entonces, miren que, para que lo tengamos presente, les decía, en el régimen de establecimiento de comercio hay una norma especial en el Código de Comercio que tenemos que tener muy presente, que es muy habitual que se infrinja, que se desconozca por parte de los arrendadores. Y miren que ya precisamente en esta decisión de la Corte se hace, ay, gracias Lilian, perfecto, ahí está en los comentarios para que ustedes la puedan consultar. Esa decisión constituye doctrina probable. ¿Y qué es la doctrina probable? Conforme a los lineamientos del artículo 4 de la ley 169 de 1896, se establece que será doctrina probable 3 decisiones uniformes que profiera la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria sobre un mismo punto de derecho. El artículo 7º del Código General del Proceso también establece que los jueces deben observar en sentido estricto y aplicar la doctrina probable y que si se quieren apartar de la misma deben sustentar en forma motivada y justificada por qué lo hacen. Entonces, miren aquí, y pues me parece también necesario, esta decisión es trascendental en fijar varios aspectos cuando se trata de la actividad económica o empresa. Y esa actividad económica, que es Millers, tenemos la doctrina probable, constituye una interpretación autorizada de una norma sustancial. Se diferencia de del que sea criterio auxiliar o precedente judicial. ¿Por qué? Porque mientras que el precedente judicial se aplica a la parte resolutiva de una decisión, la doctrina probable será estimada por el juez como un sustento argumentativo en el momento de motivar su decisión. ¿Dónde va la parte emotiva? En las consideraciones. Entonces es para reforzar esa parte emotiva de la decisión. Mientras que el precedente es, yo tengo un caso análogo o similar y la hipótesis que yo estructuré en virtud de ese precedente, si ese mismo caso se subsume en la hipótesis desarrollada en ese precedente, yo debo resolverlo de la misma forma. La doctrina probable no, es una interpretación autorizada y miren que aquí lo que tenemos que tener presente tratándose de establecimientos de comercio, la importancia que reviste para el Estado el desarrollo económico que se hace por intermedio de las empresas. Las empresas tenemos que efectivamente, aparte de ser una fuente generadora de riqueza, combina capital y trabajo, también es una fuente generadora de empleo, cumple con una función social y también con una función ecológica, la responsabilidad que le asiste de no contaminar los recursos naturales de los que disponemos nosotros. Lo que es fuentes hídricas, contaminación ambiental, en el caso de las humaredas, de las industrias, ahí tenemos un compromiso y que claramente establece, si bien la apropiación de los medios de producción se reconoce como el derecho a la propiedad en el artículo 58 de la Constitución Política, ese precepto que imperó hacia el siglo XIX se ha ido modulando en principio principalmente ¿de qué? Del bienestar de la comunidad. Y eso solamente hace parte de ese orden público, social, económico y jurídico, que hace parte la empresa. Entonces, aquí, ¿qué punto lo que reseña la Corte? Entonces, ya se abandona ese concepto de que la propiedad es absoluta y de la autonomía de la voluntad que tiene que ceder a el interés general. ¿Y el interés general cuál es? Esa función que cumple de generar empleo, de la combinación de valores humanos y en ese sentido, y de valores también políticos fundamentales y el principio de solidaridad previsto en el artículo 95 de la Constitución Política, y es que claramente a través de la empresa cumplo con todas esas finalidades. Por lo tanto, si el arrendatario es propietario de un establecimiento de comercio, debe garantizarse continuar con ese desarrollo de esa actividad económica. Y como vemos que en muchos casos el propietario del establecimiento de comercio no es el propietario del local comercial, tiene que acudir al contrato de arrendamiento. Entonces tenemos que en efecto
entiéndase empresa, toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, custodia y administración de bienes o prestación de servicios, que están encaminados a la calidad de los bienes y servicios para satisfacer necesidades de los consumidores. Entonces, teniendo en cuenta ello, se establece que para evitar el abuso o de actuaciones arbitrarias, el abuso a ese derecho de propiedad por parte del propietario del local comercial, se crea ese concepto de la propiedad comercial para evitar que de manera caprichosa y que el arrendador se quiera aprovechar del esfuerzo en la acreditación, en conseguir los activos inmateriales más importantes para un empresario, que es la clientela y la buena fama comercial o goodwill, esos elementos intangibles que hacen parte de ese concepto de propiedad comercial para evitar que el propietario del local se pueda apropiar del mismo y beneficiarse de todo ese esfuerzo y acreditación que realizó el arrendatario. Se establecen 3 causales taxativas en el artículo 518, que son las únicas que puede invocar el arrendador para no renovar el contrato de arrendamiento. Pero la Corte lo enfatiza y aquí hago referencia. Ese derecho de renovación, el derecho de renovación también es un derecho de carácter intangible que se reconoce al arrendatario, propietario del establecimiento de comercio, y está determinado por un periodo o por un requisito de temporalidad, siempre y cuando el propietario del establecimiento de comercio haya ocupado ese local comercial mínimo 2 años consecutivos desarrollando la misma actividad económica, tendrá derecho a esa renovación, exceptuando las 3 causales que contempla. En términos generales, incumplimiento del contrato, falta de pago de los cánones de arrendamiento o cuando cambia de destinación el inmueble. Inicialmente se había arrendado, por ejemplo, para la comercialización o expendio de víveres, pero a veces, ¿qué ocurre? Terminan comercializando bebidas alcohólicas y tenemos que principalmente por las determinaciones de la alcaldía hay un horario para efectos de la comercialización y en ciertas zonas que no pueden ser cerca de hospitales o instituciones educativas. Resulta que inicialmente la destinación era para la comercialización de víveres, termina introduciendo la comercialización de bebidas alcohólicas. Eso le trae consecuencias, afectación a los derechos del propietario, que le imponen multas por parte de la alcaldía por infringir esas disposiciones. Eso es un incumplimiento del contrato, o cuando no se conserva como se debe. Entonces eso sería incumplimiento del contrato. Y la causal segunda, que es cuando el propietario lo requiera para su propia habitación o para una actividad económica sustancialmente diferente a la que se desarrollaba por medio del establecimiento de comercio que tenía a su cargo el arrendatario. Y la tercera causal es cuando se requiera reparación, renovación o cuando exista amenaza de ruina y para efectos de ello tenga que demolerse, o cuando se trate de nueva obra. Entonces esas son las 3 causales que le permiten al propietario no renovar. Pero miren, en esta doctrina probable que se desarrolla por parte de la Corte es establecer de esas causales taxativas no se da ninguna otra prerrogativa al arrendador para poder negarse a la renovación. O sea, no es factible invocar otra causal, solo están esas 3 causales previstas. Pero se exige el desahucio que es esa noticia anticipada que se le da al arrendatario de su decisión de no renovar el contrato. Tratándose de locales comerciales, el artículo 520 del Código Civil establece que se deberá hacer con una antelación de 6 meses al vencimiento del contrato. Entonces, para que lo tengan presente, si yo tengo un contrato que se vence el 15 de agosto de 2022, para efectos del desahucio, que se debe verificar con 6 meses de antelación a ese vencimiento, deberá realizarse a más tardar el 14 de febrero del año en curso. Si yo lo realizo el 16 de febrero, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Que se entenderá renovado en las mismas condiciones y por el mismo periodo inicial. Si yo no adjunto con la demanda la prueba de ese desahucio, y miren que para eso no se exige ninguna formalidad, lo único que tengo que hacer, y lo puedo hacer, por medio de correo certificado. Entonces hago una carta
Y, señor arrendatario, por medio de la presente me permito manifestarle o invocar mi interés en no renovar el contrato con fundamento en la causal segunda, que ya sabemos que es cuando lo requiere para su propia habitación o para una actividad económica totalmente diferente al arrendatario, o causal tercera, que es porque necesito adelantar obras de reparación, remodelación, y para las mismas es indispensable que usted desocupe el inmueble. Debe quedar claramente determinado cuál es la causal que invoco. Pero miren, muy importante que lo tengan en cuenta, que eso también suele confundirse. Si yo hablo de incumplimiento del contrato, me dejó de pagar el canon de arrendamiento, yo no tengo que hacer el desahucio, porque el artículo 520 es expreso en señalar que solo sobre la causal segunda y la causal tercera. Entonces, si yo no cumplo y no acredito que se realizó el desahucio, lastimosamente, señor arrendador, tengo que entender renovado el contrato, tendrá que esperarse un año. Entonces, si este contrato vencía el 15 de agosto de 2022, tendrá que esperarse hasta el otro año y cumplir con ese lapso de los 6 meses anteriores para que pueda prosperar su decisión. Entonces, si usted no cumplió con esa obligación de desahucio, lastimosamente tendré que negar sus pretensiones. Entonces, esa decisión será desfavorable y tendré que condenarlo en costas. Profe, ¿podemos hacer el desahucio por correo electrónico en consonancia con la ley 527? Sí, señor. Específicamente tenemos que tener presente que con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y en consonancia con el decreto 806 de 2020, sabemos que todo mensaje de datos tiene plena validez y lo que se hace por escrito, por un documento físico, un mensaje de datos, que es un intercambio de una comunicación por medios electrónicos, tiene la misma funcionalidad o lo que se denomina el principio de equivalencia funcional. Lo mismo que yo hago por un medio físico, lo cumplo o lo suplo por medios electrónicos. Entonces, si yo soporto con el mensaje de datos, tengo el correo electrónico del demandado y a ese correo envío esa comunicación manifestándole mi decisión de no renovar el contrato e invocar expresamente. ¿Por qué es importante que ustedes invoquen la causal? Porque esa causal guarda una congruencia para efectos de si hay lugar o no a una indemnización. ¿Por qué una indemnización? Porque la misma norma, el artículo 522 del Código de Comercio, establece que si yo no le doy destino o no doy lugar a la causal, no la materializo, la cual yo invoqué, dentro de los 3 meses siguientes a la entrega, el arrendatario tendrá derecho a que yo lo indemnice. Entonces es importante que si ustedes señalan que es para propia habitación o para un negocio diferente al que tenía el arrendatario, dentro de los 3 meses inicien las obras o las adecuaciones pertinentes. Y si es de obra, reparación, remodelación, obra nueva, la inicien desde dentro de ese lapso de los 3 meses. O de lo contrario, se presentará una demanda declarativa encaminada a que se le declare responsable de los perjuicios que se hayan causado por esa conducta o esa omisión en adelantar o materializar la causal invocada. Entonces, en esta sentencia que les decía, se alude a estos artículos 518 y 520. Se señala que cómo le voy a exigir el pago de un canon de arrendamiento si el arrendatario no podía ni desarrollar su actividad económica, ni se permitía ni el ingreso de los trabajadores empleados, ni de los mismos compradores, porque estaba inhabilitado el ingreso al establecimiento de comercio, tampoco habían las calzadas para poder acceder al mismo. Entonces, si no le garantizo ese goce y uso del inmueble, pues no puedo exigirle el pago de los cánones de arrendamiento. En ese caso, se analiza que al no cumplirse con el desahucio, a la arbitrariedad de sacarle los elementos constitutivos del establecimiento de comercio, se infringió o en este caso se incumplió con las obligaciones derivadas y establecidas legalmente y por lo tanto se accedió a las pretensiones. Ahí fue un error en el momento de acreditar los perjuicios. Y miren que el artículo 522 establece que para efectos de la indemnización se incluirán el lucro cesante, si seguimos con los lineamientos del artículo 1613 y 1614, el lucro cesante, que es esa pérdida de ganancia o utilidad, los gastos
en que incurrió el arrendatario para el traslado de su establecimiento de comercio, las indemnizaciones que haya tenido que pagar a sus trabajadores con ocasión del cierre del establecimiento de comercio y las mejoras útiles y necesarias. Entonces, eso está comprendido dentro de esa indemnización. Pero, ¿qué es importante para efectos probatorios? Yo, ¿cómo acredito esos perjuicios? Con un dictamen pericial. Recuerden que lo había dicho y lo reitero, cuando hablamos de indemnización de perjuicios, debemos dar cumplimiento al juramento estimatorio del artículo 206. Cuando se quiere, la pretensión es compensatoria o indemnizatoria, debo cumplir con ese juramento y estimar de manera razonada los perjuicios que se me han causado. Pero uno de los medios probatorios para poder cuantificar el perjuicio es el dictamen pericial. En esta decisión, la Corte establece: lo único que podemos reconocer es el lucro cesante, porque tenemos específicamente en los registros contables cuáles fueron las utilidades que percibió antes del cierre del establecimiento de comercio dentro de los 3 meses, porque eso fue en marzo, y del último trimestre del de diciembre del 2011 y de marzo del 2012, porque esos los hechos son para el año 2012, y toma como referencia esas utilidades, actualizándolas conforme al IPC, ¿sí? Específicamente la indexación de esas sumas de dinero. Entonces, lo importante es que cuando se reclaman perjuicios, deben ser ciertos, reales y directos. Entonces, esa es una decisión que me pareció muy importante traerla a colación, y es porque se debe tener en cuenta el desahucio, ¿sí? Si el desahucio no se cumple como en efecto. Y miren que uno de los planteamientos que hace la Corte o reproche, porque aquí la causal de casación que prosperó fue un error de hecho, una indebida valoración probatoria, que tiene lugar cuando se valora una prueba que no existe, se desconoce una que realmente fue aportada, o cuando se cercena en la valoración, se adiciona o se omite o se suprime cierta información. Entonces, ahí lo que se presentó fue una indebida valoración probatoria, tanto de los testimonios que corroboraban que en efecto el demandante no pudo seguir ejerciendo su actividad económica, que le arrendaron a otra empresa, y que miren cómo se incrementó ese canon de arrendamiento de manera ostensible. Al nuevo arrendatario le estaban cobrando alrededor de 7 millones de pesos. Se incrementó en casi el 200% el canon que pagaba el demandante. Entonces, ahí podemos establecer que había un interés económico de por medio que vulneró ostensiblemente los derechos del arrendatario. Entonces, para el efecto, pueden revisar el artículo 1982, que establece que la cosa se debe mantener en el estado de servir para el cual fue arrendado, y el artículo 1987 el arrendatario tendrá derecho específicamente a que se le indemnicen los perjuicios causados, y el artículo 1986 establece que el arrendador deberá librar de cualquier perturbación al arrendatario en ese uso y goce de ese inmueble. Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta para efectos del proceso que recae sobre establecimiento de comercio. Si no se aporta con la demanda el desahucio, factiblemente la decisión será adversa a sus intereses, porque esa es la consecuencia jurídica. Si ustedes no cumplen dentro del lapso de los 6 meses, se entiende renovado el contrato de arrendamiento. Lo que pasa, a diferencia, y aprovecho esta ocasión, es que se confunde con el de vivienda urbana. En el de vivienda urbana, el artículo 22 y 23 hace referencia a un preaviso dentro del término de 3 meses anteriores al vencimiento, ya sea del arrendatario o del arrendador, pero en ese evento son para efectos de vivienda urbana. Entonces, ha ocurrido que algunos usuarios o abogados confunden la norma específica de vivienda urbana y la del Código de Comercio. Entonces, recuerden que la del Código de Comercio se hace aplicable desde que el arrendatario cumpla los 2 años ocupando el local comercial, que es el asiento soporte físico de la empresa, que esa actividad económica se desarrolla por medio de un establecimiento de comercio, que, valga decirlo, conforme a las previsiones del artículo 515
del Código de Comercio es el conjunto de bienes organizados por el empresario para cumplir los fines de la empresa, entre los que se comprende específicamente el mobiliario, las instalaciones, las mercancías en proceso de elaboración o terminadas, están los créditos, las obligaciones que se adquieran en desarrollo de esa actividad económica, está precisamente la enseña comercial, que es básicamente la distinción del establecimiento de comercio, las marcas de los productos o servicios que son objeto de comercialización, y están también el derecho a las invenciones, creaciones industriales que se utilicen en desarrollo de esa actividad económica, el contrato de arrendamiento, la protección, evitar la prohibición de desviación de clientela y protección de la buena fama comercial. Entonces, esos son todos los elementos constitutivos del establecimiento de comercio, y por lo tanto, como les decía, haciendo parte de esa importancia de priorizar el desarrollo económico a través de las empresas, pues ya constituyen normas de orden público. Entonces, el artículo 518 al 524, el desahucio, la indemnización, el derecho de preferencia, cuando en el caso que les decía, ¿cuál era la vía o la actuación que debía asumir la arrendataria? Simplemente, uno, hacer el desahucio dentro de los 6 meses si ya no quería renovar. ¿Y por qué son 6 meses? Porque es un plazo que se ajusta a evitar que el traslado sea intempestivo, que sea sorpresivo para la clientela, que el arrendatario pueda adelantar las labores de publicidad para informarle a su clientela que se va a trasladar a otro lugar y con ello no se vea afectado en el desarrollo de su actividad económica. Entonces, si usted no le quiere arrendar, cumpla con el desahucio. Si no era el caso, hay un derecho de preferencia. Tratándose de obras de reparación, remodelación, obras de construcción, hay un derecho de preferencia, que si una vez culminadas las obras, con la antelación de 60 días a la entrega de la obra, yo debo comunicarle al arrendatario si es su interés ocupar nuevamente ese local comercial, y él tendrá 30 días para manifestarme si es de su interés o no ocupar nuevamente ese local comercial, y solamente tendrá como obligación pagar el canon de arrendamiento que se estipule. No tiene lugar a ningún cobro de prima adicional, la norma lo establece, el derecho de preferencia. Si yo no le doy ese derecho de preferencia, también tendré que indemnizar al arrendatario. ¿Y qué es lo importante de la indemnización? Que el inmueble, el local comercial, se afecta al pago de esa indemnización. Desde el momento de la demanda, yo puedo solicitar la inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria conforme a las previsiones del artículo 590 del Código General del Proceso, tratándose de procesos declarativos, la inscripción de la demanda. Y ya, si la decisión me es favorable, proceder y solicitar el embargo y secuestro del inmueble para asegurar el pago de la indemnización que haya sido reconocida. En este caso, de la Corte, se condena o se establece como indemnización por concepto de lucro cesante la suma de 62 millones de pesos. Entonces, ¿qué puede hacer el demandante con esa decisión? Iniciar el proceso, en este caso, el proceso ejecutivo para garantizar el pago de la obligación. Entonces, eso es lo importante que tenemos que establecer. Perdón, acá. Ay, perdón, en el PC. Profe... Artículo 100, del 1982 al 1987. Perdón, que acá estaba siguiendo los comentarios, aquí los que alcanzo a ver. Doctora, todos los saludos. Ay, perdón, ya se me pasó. Entonces, doctora, una pregunta que no tengo clara. Antes de la ley 820/2003, los copropietarios todos tendrían que ser parte dentro del litisconsorcio necesario. Si son varios propietarios dentro de un mismo bien, ¿es necesario la comparecencia del...? Sí, tenemos específicamente que ahí se configura dentro de los procesos que alude a los copropietarios, o en este dado caso, los tenedores, existe una solidaridad. El artículo 7º, o sea, estamos haciendo aplicación de la ley 820, que es la ley vigente. Antes estaba la ley 56 de 1985, pero el artículo 7º establece a plenitud que existe una solidaridad, y ahí estaríamos hablando, cuando hacemos referencia a la solidaridad, a un litisconsorcio cuasi necesario.
establece el artículo 7º. Señala: los derechos y obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento son solidarias, tanto entre arrendatarios como entre arrendatarios. En consecuencia de la restitución del mueble y las obligaciones económicas derivadas del contrato pueden ser exigidas o cumplidas por todos o cualquiera de los arrendadores, a todos o cualquiera de los arrendatarios o viceversa. Entonces, es importante tener el tema de solidaridad. Entonces, como les decía, en términos generales, tengan muy presente para el local comercial el desahucio. Y en el caso, ya digamos en términos puntuales, de la restitución de inmueble arrendado, anexar, como les decía, copia del contrato o de la confesión o de la diligencia o audiencia, interrogatorio de parte o prueba sumaria, que serán declaraciones extra proceso de 2 o 3 personas que puedan corroborar la existencia del contrato. Entonces, ¿qué es lo importante que también tienen que tener presente? Conforme los lineamientos actuales del decreto 806 de 2020, este va a estar vigente hasta el 4 de junio de este año. No obstante, está actualmente en curso el proyecto de ley para convertirlo en legislación permanente. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que cuando ustedes vayan a presentar la demanda, de manera previa, deben haber remitido la demanda junto con sus anexos a el demandado, el futuro demandado o arrendatario, tratándose de un proceso de restitución de inmueble arrendado. Tienen que remitir la demanda y los anexos. Sí, y el artículo 6º de ese decreto 806 establece: debe remitirse a la dirección electrónica o dirección física. En concordancia con el artículo 384 se establece que la notificación deberá surtirse en el lugar de ubicación del inmueble. Entonces, para efectos procesales de competencia, tenemos que tener presente que el artículo 26, numeral 6 del Código General del Proceso establece que para los procesos de restitución de tenencia para determinación de la cuantía será el valor de los cánones de arrendamiento que se hayan, o sea, que teniendo en cuenta el término estipulado. Entonces, si son 6 meses de tiempo de duración o un año, entonces tendrá que tenerse en cuenta, ese es el valor determinante de la cuantía. Señala que si es a término indefinido, como ocurre con los contratos verbales, deberá tenerse como presupuesto las rentas dentro de los 12 meses anteriores. Entonces, si el canon de arrendamiento es de 1 millón de pesos, será 12 millones de pesos. Para efectos de determinar la cuantía, estaríamos en un proceso de mínima cuantía que no supera los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La competencia sería los jueces de pequeñas causas, y para ello también tienen que tener en cuenta el artículo 28, numeral 7º, que establece el factor de territorialidad. Cuando se trata de restitución de tenencia, será el lugar de ubicación del inmueble. Entonces, recuerden que he sido enfática que las sedes concentradas que actualmente existen para que radiquen sus demandas: Suba, Barrios Unidos, Chapinero, Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito. Esas son las sedes desconcentradas. Ustedes pueden presentar su demanda dirigiéndola a cada una de esas sedes desconcentradas, y en las demás localidades deberá radicarse en el centro, en la oficina de reparto. Entonces, debe especificarse a qué localidad, si estamos hablando de sedes desconcentradas, estará dirigida la demanda. Entonces, hacer el envío previo de la demanda y sus anexos, y ese soporte deberá llegarse como anexo dentro de la demanda. Recuerden que los anexos que ustedes remitan como ese traslado previo deben ser los que estén discriminados en el acápite de pruebas de la demanda. Deben guardar concordancia con la remisión que ustedes realizan, y si ustedes no cumplen con ese traslado previo, será causal de inadmisión. Ténganlo presente. Entonces, una vez cumplido con ese traslado previo, admitida la demanda, aquí quería compartir esta presentación de la manera más así concreta para tenerlo presente. Aquí un momento. Entonces tengo presentada la demanda, y en la demanda pues de manera simultánea tengo que hacer el envío previo del artículo 6 del decreto 806, si está conforme a los parámetros legales. Artículos 82, 83, 84 del Código General de Proceso, se emite el auto admisorio. Entonces, teniendo en cuenta los lineamientos del decreto 806, como yo ya envié de manera previa la demanda y los anexos, solamente notificaré, conforme a las provisiones del artículo 8º de ese mismo decreto,
la providencia, esto es el auto admisorio. La remitiré a la dirección de correo electrónico registrada en la demanda y en ese efecto, a partir de los 2 días siguientes del envío, se contabilizará el término para contestar la demanda. Entonces recuerden que atendiendo, si es de un verbal sumario, son 10 días para efectos de la contestación. Si es un proceso verbal, son 20 días para efectos de la contestación. Entonces, el mismo 384 establece, si no hay oposición, espere, voy a ampliar este momentito. Si no hay oposición, pues profiero la sentencia de lanzamiento. Pero si hay oposición, debo citar a la audiencia para surtir todas las etapas pertinentes, conciliación, interrogatorios de las partes de manera exhaustiva, el decreto y práctica de pruebas, alegatos de conclusión y proferir el fallo. Entonces es importante tener en cuenta que si desde el primer momento se desconoce la existencia del contrato o desconoce la calidad del arrendador, yo no le puedo exigir el pago de los cánones de arrendamiento por cuanto hay precedentes jurisprudenciales que refieren, aquí tengo en pantalla, esta decisión de la Corte en la que claramente se establece que cuando existe un desconocimiento de la existencia del contrato, yo no le puedo exigir al demandado que cancele para poder ser oído los cánones de arrendamiento adeudados y los que se causen en curso del proceso. Y ahí señala claramente que se desconoce el precedente jurisprudencial que se ha determinado en sentencias T-118-2012, T-107-2014, T-427-2014 y T-340-2015. Al desconocer ese precedente que establece que se exime al demandado de pagar los cánones que se dicen adeudados en la demanda en los eventos que existan dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento como presupuesto fáctico. Entonces, si el demandado desconoce, yo no le puedo exigir y debo darle trámite a su contestación. Recuerde que cuando la causal invocada sea falta de pago de los cánones de arrendamiento o de las obligaciones económicas, servicios públicos o expensas, se aplica esa regla conforme a las previsiones del artículo 384. Por aquí lo tenía. Entonces, en ese evento no es una regla que se pueda aplicar de manera genérica. Tengo que tener en cuenta específicamente estos precedentes jurisprudenciales. Entonces, como les decía, el mismo 384 establece, si no hay oposición, se profiere la sentencia ordenando la restitución. La consignación, que es para efectos de dar trámite a la contestación como requisito, salvo la excepción a la que ya se hizo referencia. También, en el caso de falta de pago de renta, es imperativo, pero cualquiera que fuera la causa invocada, deberá consignar el demandado oportunamente a órdenes del juzgado o en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario los cánones que se causen dentro del proceso en ambas instancias. Entonces, para efectos de tenerlo presente, recordemos cuáles son esas causales así de manera muy genérica que se pueden invocar para la terminación. En el caso del arrendador, mora en el pago de las rentas y reajustes de los servicios públicos domiciliarios, el subarrendamiento total o parcial del inmueble y cesión del contrato sin su expresa autorización. Recuerden que esa causal tiene su excepción en tratándose de establecimientos de comercio. El artículo 523 permite el subarrendamiento hasta la mitad de ese local comercial y siempre y cuando no se afecten los derechos del arrendador por cambio de destinación. Pero si es hasta la mitad, no requiere autorización expresa o tácita del arrendador. Y si la cesión del contrato se origina por la enajenación del establecimiento de comercio, es plenamente oponible al arrendador. Recuerden y ténganlo muy presente, hay una formalidad que se exige para efectos de la enajenación del establecimiento de comercio, como lo establece el artículo 526 del Código de Comercio, que debe hacerse mediante documento privado reconocido ante notario, si estamos hablando solo del establecimiento de ese conjunto de elementos, y si hablamos que incluye también el local comercial, deberá hacerse por escritura pública. Si no se cumple con esa formalidad, la consecuencia será la inexistencia, como lo establece el artículo 898 del Código de Comercio. El inciso segundo establece que el no cumplimiento de las formalidades legales deriva en la inexistencia. Lo mismo,
Si se llega a estipular en contra de los artículos, de las previsiones del artículo 518 y 524 que constituyen normas de orden público, la consecuencia jurídica será ineficacia conforme a los lineamientos del artículo 897 del Código de Comercio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, recuerden que esa es la distinción frente al local comercial, que su arrendamiento y la cesión son viables, si se trata como efectos de la enajenación o si se subarrienda hasta la mitad del inmueble. Mire que aquí en caso de vivienda urbana es una causal de determinación unilateral. Los procederes que afecten la tranquilidad, realización de mejoras sin autorización, y para efectos de las mejoras, si se quiere reclamar, debe invocarse en la contestación de la demanda para su reconocimiento. Incluso el artículo 384 establece una compensación de créditos. Si se adeudan cánones de arrendamiento y se reconoce la existencia de las mejoras, se compensarán esas obligaciones para determinar si existe un saldo pendiente de pago o una devolución a favor del arrendatario. La violación del reglamento de propiedad horizontal y, como les decía, en forma unilateral con un preaviso de 3 meses remitido por la empresa de servicio postal y una indemnización equivalente a 3 cánones de arrendamiento. En caso del arrendatario, será causal de determinación unilateral la suspensión por los servicios del pago de servicios públicos atribuible al arrendador, más los costos de reconexión por él asumidos podrán ser descontados de los pagos que le correspondan. La incursión de procederes que afecten el disfrute pleno del bien, comprobados por autoridad policiva, el desconocimiento de sus derechos y de manera unilateral, mediante un preaviso remitido con una antelación de 3 meses al vencimiento del contrato, y si se rehúsa, se puede solicitar la entrega provisional. Eso está previsto en el artículo 23 en el subparágrafo, que señala, y eso también es muy común, que si se rehúsa a recibir el arrendador porque desea, pues que solo hasta que se inicie un proceso judicial o que se declare o que se pronuncie frente a la extinción del contrato, pues tenga que seguir cancelando los cánones de arrendamiento. Entonces miren aquí, para tenerlo presente, del artículo 25, establece las procedencias de solicitar la entrega provisional. Artículo 24, parágrafo del artículo 24 de la ley 820. Para efectos de la entrega provisional, se hará una solicitud escrita por parte del arrendatario, acreditando el cumplimiento de las condiciones, esto es, que se remitió el preaviso y más sin embargo el arrendador se rehúsa a entregarlo, y en ese caso se citará tanto al arrendador como arrendatario mediante la comunicación dirigida por servicio postal para que comparezca al lugar de ubicación del inmueble. Si aún el arrendador no acude, en ese caso se designará un secuestre que asuma la custodia de ese inmueble y los honorarios o los gastos que se causen de ese auxiliar de justicia deberán ser asumidos por el arrendador. Entonces, para tenerlo presente en ese evento. Entonces, como les decía, ahí están las causales. Entonces, volviendo al 384, ya como para ir cerrando, ya para no hacerlo más extensivo, entonces en el 384 teníamos que en efecto está la obligación, la causal invocada. Miren que cuando es falta de pago de los cánones de arrendamiento, también el numeral 9 de este artículo 384 establece que el asunto será de única instancia. Cuando la restitución sea exclusivamente la mora del pago del canon de arrendamiento, se tramita en única instancia. Si es por las demás causales que ya analizamos, será atendiendo a la cuantía, ¿cierto? La restitución provisional también es viable, conforme al 384, cuando se advierta que el inmueble se encuentra desocupado o abandonado o en grave estado de deterioro o que pueda llegar a sufrirlo. Entonces, el demandante en este caso puede solicitar al juez que se adelante esa inspección judicial y en este caso, si se advierte estas circunstancias, se ordenará la restitución provisional del bien y se hará entrega física al demandante, quien se abstendrá de arrendarlo mientras no se encuentre en firma la sentencia que ordene la restitución del bien. Entonces, esa es una medida que procede en ese evento. Ya les había dicho de las medidas cautelares que están previstas en el numeral 7º. Trámites inadmisibles. No es admisible la demanda de reconvención, intervención excluyente, coadyuvancia o acumulación de procesos. El juez la rechazará de plano.
No es necesario, porque aquí preciso, si bien les hablé de la conciliación para efectos de adelantar una solicitud de entrega, si se quiere acudir directamente a la restitución, no es un requisito de procedibilidad agotar esa audiencia de conciliación. Pero si se llega a consolidar, pues la vía adecuada para efectos de tiempo y de manera eficaz es la solicitud de entrega. Les decía la compensación de créditos frente a las mejoras del arrendatario que haya efectuado y los cánones que se adeudan, ahí procede la compensación. Entonces, en términos generales, este es el proceso de restitución. Quería hacer esas precisiones que son muy frecuentes en la práctica de confundir estas dos legislaciones y que tienen unas particularidades del caso que tienen que observarse en sentido estricto. Y si no se cumplen, pues hay unas consecuencias inherentes de la misma. Entonces, pues espero que haya sido útil y práctico estas precisiones, que recuerden que una de las principales causas de asuntos actualmente previstos, y acá pues incluso en medio de la pandemia se expidieron unos decretos encaminados a proteger los derechos de los arrendatarios. Estaba el decreto 579 del 15 de abril, que fue declarado exequible, que suspendía durante el 15 de abril al 30 de junio cualquier acción o orden de desalojo, daba la posibilidad de que las partes llegaran a un arreglo para el pago de los cánones de arrendamiento que se adeudaran, darles como unas alternativas y soluciones a las partes. Estuvo vigente. Otro decreto que también estuvo vigente, que fue declarado inexequible, fue el que le permitía al arrendador de los establecimientos de comercio de aquellas actividades económicas que estaban restringidas por el tema de las medidas de aislamiento, que terminara unilateralmente el contrato cancelando solo un canon de arrendamiento. Ese decreto fue declarado inexequible por la Corte al considerar que se vulneraba la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, y que el Código de Comercio y Código Civil prevé instrumentos para poder resolver las diferentes circunstancias que se presenten. Entonces, el 806, como les decía, el traslado previo, privilegiar el uso de los medios electrónicos, la notificación en medios físicos o electrónicos. Aquí quería presentarles una gráfica sobre el inventario de los procesos judiciales que se han abocado por parte del juzgado del cual estoy a cargo. Y si ustedes observan, la mayoría de procesos de los que se establecen están en un 70% entre ejecutivos y restituciones. Entonces vemos que es lo más... Aquí tenía, por ejemplo, frente a la problemática de la información de fe de lonjas, que precisamente el incumplimiento contractual, el que más se representa es en locales comerciales, un 38%, y en vivienda un 22%. En medio de la emergencia sanitaria al principio y en vigencia de ese decreto 579, se evidenciaban los 50 problemas de agresión y 175 desalojos que se tuvieron que suspender. Y acá les hacía referencia al principio de solidaridad que debe existir, que es deber de la persona y el ciudadano obrar conforme al principio de solidaridad, promoviendo acciones humanitarias que eviten poner en peligro la vida y derechos de las personas. Entonces también es importante, en esa circunstancia que veíamos de cuando existan circunstancias imprevisibles que puedan poner o afectar el cumplimiento, puedan hacer gravoso para una de las partes contratantes, se puede adelantar un proceso que se denomina revisión contractual, conforme lo establece el artículo 868 del Código de Comercio. Si estamos hablando en el caso de los locales comerciales que se restringió la actividad económica, entonces esas circunstancias extraordinarias, imprevisibles, imprevistas, de los contratos de ejecución sucesiva, como en efecto es el contrato de arrendamiento, que alteren o agraven el futuro cumplimiento de alguna de las partes, el juez revisará las condiciones del contrato, las bases del mismo, y ordenará los reajustes que en equidad indique. Ese es un proceso declarativo. Otro punto que no quería dejar de lado cuando les hablé de que en vivienda urbana existe un límite para efectos del reajuste, que es el IPC, en los de local comercial no. La ley comercial no tiene ninguna restricción. Entonces, eso ya corresponde a la autonomía de las partes. Entonces, a veces también se presenta ciertos abusos de un incremento exuberante o exorbitante frente al canon de arrendamiento. Para ello, esas diferencias se pueden dirimir en virtud de un proceso declarativo, verbal, como lo señala, con intervención de peritos del artículo 519 del Código de Comercio.
Entonces allí es importante el dictamen pericial. Recuerden que en el mismo artículo 1976 del Código Civil establece que el precio o canon de arrendamiento se fijará con las mismas reglas del contrato de compraventa, y el 1865 del Código Civil establece que cuando las partes no se puedan poner de acuerdo, será un tercero el que establezca esa posibilidad. También existe el procedimiento de pago por consignación extrajudicial cuando el arrendador se rehúsa a recibir los cánones de arrendamiento conforme lo prevé el artículo 10º, el declarativo de incumplimiento del contrato de seguro promovido por los arrendadores en el caso de la fuerza mayor o caso fortuito, terminación unilateral. Esas básicamente son las previsiones que les decía. La acción de imprevisibilidad contractual, allí sí, cuando hablamos de que cambian las circunstancias que afecten, si es necesario la conciliación como requisito de procedibilidad, deberán con la demanda llegar dictamen pericial, el auto admisorio notificarlo para dar posibilidad de contestar las demandas, formular excepciones previas o de fondo, y la audiencia para sentencia. Quiero terminar con esta frase que señala que la paz no es la inexistencia de conflictos, que además son propios de la naturaleza humana. La paz es el estado de convivencia ideal en el que las necesidades básicas de los ciudadanos están plenamente satisfechas, permitiendo, entre otras cosas, que los conflictos que se susciten tengan vías institucionales y adecuadas para su solución. Rómulo González Trujillo. Entonces tenemos siempre que tener presente que tenemos los mecanismos procesales dispuestos para la defensa de los derechos, tanto de los arrendadores como de los arrendatarios, y esas son las vías útiles y adecuadas para poder mantener la paz social y la convivencia pacífica. Entonces, Mari Rodríguez, muchas gracias. Carolina Suárez por estar aquí. A todos, infinitas gracias por su atención, por su tiempo. Espero que esto haya sido de mucha utilidad y nuevamente los invitamos a todos para que se suscriban en el canal y que esta iniciativa siga creciendo y tenga muchas más actividades para desarrollar, efectivamente con su participación activa y con este tiempo que ustedes dedican para enriquecer su conocimiento. César, muchísimas gracias. Gloria Esperanza García, muchísimas gracias a todos por su atención, y lo que les decía, estamos atentos a cualquier sugerencia, cualquier tema que quieran ampliar, porque pues el tiempo es muy corto, no quiero tampoco atiborrarlos de tanta información, pero cualquier tema que ustedes deseen que se profundice, que se desarrolle, ese es el espacio propicio para intercambiar ideas y conocimientos. Francho Pérez, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, que tengan una excelente noche y muchísimas gracias por su atención y síganos apoyando, que estén muy bien.